Bueno, vamos con la segunda parte del segundo tema de psicología fisiológica. Vale. Núcleo, ok. Bueno, venga. Para regular los ciclos, el circuito neuronal sueño-vigilia. Para regular los ciclos de sueño y vigilia es necesario un circuito de estructuras que integren las señales provenientes del núcleo supraquiasmático, neuronas activas durante el día e inactivas durante la noche en nuestra especie, con otras señales homeostáticas y del entorno que hagan que los organismos saquen el máximo provecho a los recursos productivos que les rodean. Tenemos la zona subparaventricular, los núcleos dorsomedial del hipotálamo con las neuronas orexinérgicas del hipotálamo lateral, los núcleos del tronco encefálico y diencefálicos, el núcleo ventrolateral del área preóptica, VLPO, y los núcleos del tronco encefálicos y diencefálicos. También tenemos el modelo flip-flop entre la vigilia y el sueño y el núcleo sublateral dorsal, REM-ON o pediacuedutal, REM-OFF. Las vemos. En la zona subparaventricular se distribuye el output del sistema del núcleo supraquiasmático. La zona subparaventricular del hipotálamo, CSPV, se localiza justo encima del núcleo supraquiasmático y su función es separar los circuitos que controlan los distintos ritmos circadianos. El dorsal es la temperatura y el ventral es la actividad locomotora y de sueño, vigilia. Aquí tenemos un poco aquí algunas de las partes, ¿vale? B. El núcleo dorsomedial del hipotálamo, DMH, contribuye a sincronizar el ciclo del sueño-vigilia con los periodos de alimentación. El dorso medial del hipotálamo, recibe aferencias tanto de las zonas subparaventricular del hipotálamo, ¿vale?, como directamente del núcleo supraquiasmático. Ratas con lesiones en el... sí, ahora yo me tengo que acordar de todas estas cosas. En el... ya no me acuerdo cómo se llama esto. Perdonad. DHM, que es el dorso medial del hipotálamo, están despiertas de media a una hora menos. Entonces, el dorso medial del hipotálamo recibe aferencias tanto de la zona subparaventricular del hipotálamo como directamente del núcleo supraquiasmático, y las ratas con lesiones en el dorso medial del hipotálamo están despiertas de media a una hora menos. Su función es sincronizar el ritmo circadiano con la disponibilidad de alimentos y se encarga de hacer coincidir los periodos de vigilia en aquellos momentos donde conseguir alimentos sea más fácil, más eficaz. El dorso medial del hipotálamo envía proyecciones a dos grupos de neuronas. Una es las neuronas orexinérgicas del hipotálamo lateral, HL, que son las conexiones excitatorias, y también a neuronas del núcleo ventrolateral del área preóptica VLPO, que son las conexiones inhibitorias. A nivel subcortical, el dorso medial del hipotálamo envía proyecciones excitatorias al locus coeruleus. Okay. Coeruleus. Y aquí se ve poco, porque aquí, bueno, aquí se ven todas estas siglas que las tenemos que aprender de memoria, ¿vale? Y luego las repasamos.
La actividad de las neuronas orexinérgicas del hipotálamo lateral, HL, impulsa el despertar, ¿vale? Las orexinérgicas. Impulsa el despertar. Reciben conexiones excitatorias de este dorsal, o sea, del núcleo dorsomedial del hipotálamo, y se localizan en exclusiva en el hipotálamo lateral, área perifornical adyacente y en el hipotálamo posterior. Estimulan la ingesta y despiertan a los animales que están dormidos. Los núcleos troncoencefálicos y diencefálicos que sintetizan aminas y acetilcolina impulsan la vigilia. Distintos núcleos diencefálicos y del tronco del encéfalo reciben conexiones excitatorias y de las neuronas orexinérgicas del hipotálamo y sintetizan sus propios neurotransmisores y neuromoduladores para activar la corteza cerebral. Locus coeruleus, noradrenalina, no sé cómo tengo la lengua. Núcleos de RAFE serotonina, núcleos túbero mamilar del hipotálamo, histamina, área tegmental ventral y sustancia negra, dopamina, formación reticular y núcleos septales del encéfalo anterior es el núcleo basal de Maynard, es la acetilcolina. Esas son las sustancias, ¿vale?, que hay en cada sitio. Noradrenalina en el coeruleus, la serotonina en el RAFE, la histamina en el núcleo túbero mamilar, en el mamilar del hipotálamo. En el tegmental ventral y sustancia negra está la dopamina. Se forma la dopamina, la formación reticular y núcleos septales del encéfalo anterior, ¿están? O de Maynard, están la acetilcolina. Las proyecciones de los núcleos diencefálicos y del tronco del encéfalo alcanzan el tálamo y la corteza cerebral, donde libera los neurotransmisores para activarla. Se llama SARA, sistema reticular activador ascendente, SARA. Núcleo ventrolateral del área preóptica, VLPO, promueve el sueño. El núcleo ventrolateral del área preóptica recibe conexiones inhibitorias GABA enérgicas por parte del núcleo dorsomedial del hipotálamo. Su actividad promueve los estados de sueño y su lesión provoca insomnio. Las conexiones del núcleo ventrolateral del área preóptica se dirigen a los mismos núcleos diencefálicos y del tronco del encéfalo que conectan con el hipotálamo lateral, inhibiendo su inactividad. Aquí tenemos un dibujito para poderlo entender quizás un poquito mejor. La vía histaminérgica. Vamos a ver. El origen en proximidad de núcleos túbero-mamilares del hipotálamo distribuye histamina por el encéfalo y el mesencéfalo. Estoy mirándolo. Y el ME. Vale, que no lo tengo aquí. ¿Qué es el mesencéfalo? Seguro. Vale. Es la zona promotora de la vigilia y sus proyecciones actúan en corteza cerebral y en telencéfalo, en núcleo coeruleus y núcleos del RAFE, y los activan. A la vez, inhiben el centro promotor del sueño, el núcleo preóptico ventrolateral, en el hipotálamo. Ok. Vale. Histamina es un neurotransmisor para la activación cortical y regulador de la vigilia y sueño. Aquí están todos estas, el de RAFE, aquí están en este dibujo. ¿Veis? Vale. El núcleo supraquiasmático. Vamos a ver. Después está la zona subparaventricular, ZSP,
del dorsal al anterior y el núcleo dorsomedial del hipotálamo, ¿vale? HDM. Aquí hay dos vertientes, una son las neuronas orexinérgicas del hipotálamo lateral, que lleva a los núcleos diencefálicos y del tronco del encéfalo, y estos al tálamo y corteza. Y sin embargo está por otro lado los núcleos ventrolateral del área preóptica, VLPO, que da a los núcleos diencefálicos y del tronco del encéfalo, igual que los de antes. Todo esto es el sistema reticular activador ascendente, SRAA. ¿Vale? O si nos acordamos mejor, SARA, pero bueno, es SARA. F. El modelo de biestable o flip-flop entre vigilia y el sueño, propuesto por Clifford Sapper, que explica las transiciones rápidas entre vigilia y sueño y a la vez la relativa estabilidad entre ambos estados. Las conexiones inhibidoras recíprocas entre el VLPO, promotor del sueño, y los centros diencefálicos y del tronco, promotores de la vigilia, determinan que no solo uno de los dos esté activo en cada momento, de modo que el sistema puede estar en sueño o en vigilia, pero no en los dos a la vez. Para el equilibrio de ambos sistemas es clave la actividad de las neuronas orexinérgicas del hipotálamo lateral. Orexina, hiprocreatina, está la histamina, acetilcolina, noradrenalina, serotonina y dopamina. Todo esto está aquí. El origen del hipotálamo en la zona lateral y posterior distribuye orexina por el encéfalo y actúa sobre el estado de alerta cortical al activar, pues activa las vías histaminérgicas túbero-mamilar, ¿vale? Las vías colinérgicas de formación reticular, las vías monoaminérgicas de TE, que será el tesencéfalo, locus coeruleus, NA, N de RAFE, la serotonina, y recordamos que la sustancia negra, la área tegmental ventral, es la dopamina. Vamos a ver. NA quiere decir noradrenalina. Noradrenalina. ¿Vale? Ok. El SLD, que es el núcleo sublateral dorsal del puente, el núcleo sublateral dorsal del puente promueve el suepo REM-ON, y la señores, SGPAVL, que es la región ventrolateral de la sustancia gris periacueductal, haciendo REM-OFF del mesencéfalo, ¿vale? Y lo previene del REM-OFF. Vamos a leer otra vez la frase. El núcleo sublateral dorsal del puente promueve el suepo REM-ON, y sin embargo la región ventrolateral de la sustancia gris periacueductal de acueducto, ¿vale? Periacueductal del mesencéfalo lo previene REM-OFF. Neuronas ventrales al locus coeruleus y ventrales al núcleo tegmental laterodorsal. Núcleo sublateral dorsal, SLD, son las responsables de la regeneración del sueño REM. Las lesiones provocan una disminución del sueño REM. Durante la vigilia están inhibidas por conexiones GABAenérgicas procedentes de la región ventrolateral de la sustancia gris periacueductal. Lesiones que provocan el doble de tiempo de sueño REM. Vale. Si
provocamos la lesión en el periacueductal, pues lo que hacemos es que alargamos el sueño REM, ¿vale? Tenemos el doble de tiempo del sueño REM. Sin embargo, cuando se lesiona el núcleo sublateral dorsal, lo que hacemos es tener una disminución del sueño REM. Vale. Fisiología y función de los sueños. Dormir es una conducta como tal observable y objetivable. Con los experimentos y observaciones que se han ido realizando en los estudios del sueño, se han podido establecer hipótesis y teorías sobre los mecanismos neurales del ciclo dormir-despertar y sobre las funciones para las que sirve el sueño. Los sueños no son conductas, son experiencias subjetivas. Por ello, dormir y soñar son cosas distintas. Más interesante en psicología fisiológica el dormir que el soñar. El soñar es un estado de conciencia diferente y el soñar es una vía de estudio de la neurofisiología de la conciencia. Los sueños resultan un objetivo de estudio interesante para la psicología y la neurociencia. Al ser el soñar una experiencia subjetiva, no existe una definición de qué son los sueños. Se enumeran las características de los mismos. Características. Las narraciones con imágenes complejas, que son como alucinaciones, ya que están construidas internamente por el cerebro. Son visuales, con colores, movimientos, formas, con sensaciones auditivas y táctiles. Gusto y olfato no tienen. Sí tienen emociones intensas y extrañas, personas, en ocasiones el propio durmiente también está al interno de estos sueños, animales, sujetos relacionados con el pasado. Lo más característico y común de todos ellos es el que desaparecen rápida e irreversiblemente de memoria al despertar. Hay una falta de control sobre el transcurso de sus contenidos o guión del sueño. Y también hay una incapacidad para percatarse de que lo que estamos experimentando es un sueño, salvo en los sueños lúcidos. Recordamos más esas características de lo soñado si despertamos en la fase REM. Los sueños lúcidos, sin embargo, son ensueños en los que el que duerme es consciente de que está durmiendo. Fisiología de los sueños. Los sueños se generan por la actividad de las neuronas REM-ON en el tronco del encéfalo, tálamo, corteza cerebral y sistema límbico, mientras que en otras regiones cerebrales se desactivan y se inhiben la musculatura voluntaria. La actividad de las neuronas REM-ON en el núcleo sublateral dorsal del puente en las ratas durante el sueño REM genera un tipo de ondas característico del sueño llamada PGO, que en la PGO, a ver si lo encuentro, no lo encuentro. Llamada bueno, ahora nos dirá qué es lo que es. No lo encuentro. Vale, PGO. Constituida, vale, en la actividad de las neuronas REM-ON, hemos dicho en el núcleo sublateral dorsal del puente de las ratas durante el sueño REM, genera un tipo de ondas característico del sueño llamada PGO, constituida por señales sincronizadas provenientes del puente, núcleo geniculado lateral y de la corteza occipital. A esta onda PGO podría ser la causa de alucinaciones visuales. ¿Por qué? Porque la NGL, que no sé qué es lo que es, el núcleo, pues no tengo ni idea, y corteza occipital, hay demasiadas siglas. NG es el núcleo gigantocelular, pero esto es NGL, será el lateral.
y corteza occipital forman parte del sistema visual, pero con técnicas de neuroimagen indican que las imágenes visuales se forman en regiones visuales de asociación. Corteza occipito-temporo-ventromedial. Corresponderían a las alucinaciones visuales de los sueños. Además, asociados a movimientos rápidos de ojos y a ondas PGO, durante el sueño REM, en las regiones anteriores se observa actividad del hipocampo, la amígdala y la corteza prefrontal media, donde están las regiones límbicas y corticales. Las zonas límbicas y corticales relacionadas con recuperación de recuerdos y procesamiento emocional. Todo esto lleva a una presencia de personas o hechos pasados más o menos reciente y de su carga emocional. Las imágenes se generan en las áreas de asociación, corteza occipitotemporal ventromedial. Ahí es donde se generan las imágenes. A la vez y por el contrario, se observa un decremento marcado de la actividad de las neuronas de la región dorsolateral de la corteza prefrontal, corteza parietal inferior y giro cingulado posterior. Zonas relacionadas con la atención ejecutiva, memoria del trabajo y reflexividad. Ausencia de atención ejecutiva, memoria de trabajo y flexibilidad. Ausencia de la capacidad de razonar durante los sueños y rapidez, aun siendo recordados al principio, posteriormente se olvidan. ¿Vale? Dice, las zonas relacionadas con la atención ejecutiva, todas estas zonas están relacionadas con la atención ejecutiva, la memoria del trabajo y la reflexibilidad. Y la ausencia de atención ejecutiva, también la memoria del trabajo y la flexibilidad, ¿vale? Con la ausencia de la capacidad de razonar durante los sueños, claro, y rapidez, aún siendo recordados al principio. Posteriormente se olvidan, después, aunque te acuerdes al principio, luego se te olvidan enseguida. Durante los sueños ocurren principalmente durante las fases REM. No son dos procesos que se den necesariamente al mismo tiempo. Se puede estar en la fase REM y no soñar, y se puede soñar en la fase no REM. Se sabe, Michel Jouvet, en 1979, que lesiones en la zona próxima al sublocus queruleus del tronco encefálico, la región del núcleo sublateral del puente, en ratas, donde se localizan las neuronas REM-ON, se anula la atonía muscular durante el sueño REM, y los animales dormidos, al entrar en el sueño REM, según el electroencefalograma, generan movimientos como levantar la cabeza, echar garras, correr como cazando un ratón. Lo observaron en gatos y lo llamaron conducta onírica. Esta es cuando pasa que se anula la anatomía muscular durante el sueño REM. Actualmente se ha demostrado que la lesión con ácido iboténico en un grupo de neuronas en la región ventral del sistema del núcleo sublateral dorsal núcleo sublateral dorsal, se reproduce la conducta onírica en ratas, es decir, hay abolición de la atonía muscular y en la fase REM muestran movimientos como caminar, lanzarse objetos. En humanos y relacionado con alteraciones en el tronco del encéfalo se da el trastorno conductual del sueño REM. Con falta de atonía muscular durante el sueño REM, y quienes lo padecen pueden poner en práctica sus sueños y lesionarse o lesionar a los más cercanos. No veas. Eso le pasa a mi hijo, entonces, a veces. El mecanismo por el cual la actividad de las neuronas REM-ON de TE, que supongo que será el telencéfalo, o el que digo el tesencéfalo, pero que no estoy segura. Ya veré. Porque es que aquí no lo tiene. No te lo ponen. Bueno. Produce atonía muscular
y es debido a que conexiones procedentes de algunas de esas neuronas activan a interneuronas inhibitorias de las neuronas motoras del asta ventral de la médula espinal. A ver, algunas neuronas REM-ON, cuando eso hace la activación de neuronas inhibitorias de motoneuronas de asta anterior. La activación o estimulación de neuronas inhibitorias que inhiben la respuesta motora. Para que no haya una respuesta. El conjunto respecto a este tema de los sueños. Los estudios realizados al respecto en este tema indican las neuronas REM-ON del desencéfalo se activan a la vez que ciertas regiones del cerebro relacionadas con la presencia en los sueños de visiones, recuerdos personales y emociones. A la vez se desactivan otras regiones y eso podría explicar la ausencia de razonamiento durante el sueño y la dificultad para registrar en la memoria las experiencias soñadas. Las neuronas REM-ON impulsan la atonía muscular durante el sueño REM e impiden que la conducta que se está soñando irrumpa peligrosamente en la realidad objetiva. Aunque los sueños ocurren principalmente durante la fase REM, no son dos procesos que se den necesariamente al mismo tiempo. Se puede estar en la fase REM y no soñar, y se puede soñar en la fase no REM, sobre todo en la fase 2, en el nivel 2. Se aboga por realizar investigación más allá de la dicotomía del sueño REM y sueño no REM, según el electroencefalograma habitual, y emplear técnicas de actividad cerebral y mayor resolución en la resonancia magnética funcional, electroencefalograma de alta densidad. ¿Qué impulsa los sueños? Hay una pregunta que siempre nos hacemos ante ciertos sueños. ¿Por qué habré soñado esto? La teoría psicodinámica de Freud, teoría de gran alcance en el siglo XX, dice que los sueños son la representación de los deseos que durante nuestro estado consciente no podemos satisfacer por convencionalismos morales, convenciones sociales, que durante la vigilia nos generarían ansiedad si lo hiciéramos, reprimido por una instancia psíquica, el censor. El estado del sueño, de esos deseos se ven vamos a ver. En estado de sueño, esos deseos se ven representados en los sueños, que aparecen transformados, condensación, desplazamiento, de ahí el carácter a veces extraño y fantástico. Al representarse, el sueño alivia la tensión generada por el conflicto entre deseo y censura y permite dormir y descansar. Lo que narra el sujeto cuando se despierta es lo que el psicoanalista puede interpretar para acceder a esos deseos del paciente. Para Freud, el contenido de un sueño es una representación de la satisfacción del deseo que lo impulsa y que estará más o menos deformada en función de lo más o menos reprimido que esté el deseo y de la ansiedad que cause su satisfacción. Su interpretación por el psicoanalista es esta. En la primera infancia no están desarrollados los mecanismos de represión y censura y los deseos aparecen con claridad y sin distorsión. Teoría de la activación, síntesis de Hobson y McCarley y sus desarrollos. La alternativa a la teoría de Freud. Los sueños no son los guardianes del dormir. Los sueños no estarían impulsados por los deseos del inconsciente, sino que están impulsados por la actividad automática y periódica de los circuitos de la región pontina del tronco del encéfalo, zona de neuronas REM-ON que activan durante la fase REM activación. La activación automática alcanzaría regiones relacionadas con la visión y percepción del espacio y por medio de algunas vías de las que producen la desincronización del electroencefalograma en la fase REM. Alcanzaría también el prosencéfalo y la corteza, donde entrarían en juego las regiones relacionadas con las emociones. Prosencéfalo y corteza, emociones, ¿vale? Y el tronco del encéfalo, según la teoría, tiene el papel de ser activador. El prosencéfalo y corteza tienen el papel de la síntesis.
Según esa teoría, la síntesis de ese procesamiento sería el contenido de los sueños con sus particularidades extrañas que no serían resultado de una desfiguración para sortear el censor Freud, sino una información sin sentido y sin correspondencia con el exterior, que procesaría el cerebro al soñar. La activación del prosencéfalo es generada de manera automática, aleatoria y sin relación con el mundo exterior, durmiendo, y es la que la corteza cerebral tendría que dar sentido. En resumen, los sueños son impulsados por actividad de neuronas, de TE, ¿vale?, que a su vez activa otras regiones del cerebro, y el contenido de los sueños es el correlato fenomenológico de la síntesis de la corteza cerebral. Contribuye con esa información aleatoria y sin sentido. Los sueños son el resultado de que la vigilia y sueño REM compartan sistemas neurales. Para Freud, los sueños revelan conflictos mal reprimidos que estaban en el origen de las neurosis. Para Hobson, los sueños pueden servir de modelo de estudio de la psicosis, ya que sueños y brotes psicóticos comparten representaciones mentales muchas veces incoherentes de las cuales no se percata la persona que tiene la experiencia. Y extrapola que, puesto que todas las personas, o casi todas, soñamos, todas tenemos las estructuras mentales y los sistemas neurales necesarios para generar brotes psicóticos. Mark Solms discrepa de esta teoría de activación-síntesis de Hobson, porque piensa que los sueños se originan en el prosencéfalo alrededor de sistemas dopaminérgicos, mesolímbicos y mesocorticales, que son soportes neurobiológicos de los estados motivacionales de satisfacción y recompensa. La vía dopaminérgica, corteza prefrontal, dorsolateral. La regulación, funciones cognitivas y ejecutivas. A ver, vamos a ver si entendemos algo de aquí. Aquí tenemos la vía dopaminérgica al núcleo accumbens, es donde se da la regulación de respuestas emocionales, sensaciones de placer, refuerzo. Su hiperactividad se relaciona con la producción de delirios y alucinaciones en la psicosis. Esto lleva a la corteza prefrontal ventromedial y la corteza prefrontal dorsolateral. La corteza, aquí tenemos el núcleo accumbens, que es el encéfalo anterior en el sistema límbico, y el mesencéfalo es la área tegmental ventral, que es la vía mesolímbica también. La vía dopaminérgica a corteza prefrontal medial hace la regulación de las emociones y afectos, que está la hipoactividad de la esquizofrenia, la disfunción de emociones y efectos y el aplanamiento afectivo. Eso da, hay una función de emociones y afectos que hay un aplanamiento afectivo. En la hipoactividad, la regulación de emociones y afectos. Eso se da en la vía dopaminérgica a corteza prefrontal ventromedial. Y sin embargo, en la vía dopaminérgica a núcleo accumbens da una regulación de respuestas emocionales también, pero con sensaciones de placer y refuerzo. Freud y Hobson comparten el concebir los sueños como experiencias mentales en las que la experiencia normal de la vigilia aparece deformada ya sea para esquivar al censor, ya sea por su origen en actividad aleatoria, carente de sentido de determinadas neuronas del tesencéfalo. Los modelos neurocognitivos de los sueños. Según William Domhoff, los contenidos de los sueños son una continuación de los asuntos que han sucedido durante la vigilia en los que normalmente se repiten los mismos personajes. Interacciones sociales, infortunios, temas y emociones. Lo argumenta porque, tras muchos estudios experimentales, valora que lo que indica el que sueña es muy parecido a las preocupaciones de su vida diaria. Los relatos de los sueños de los niños no suelen aparecer, o muy poco, agresiones, desgracias ni emociones negativas. Según Domhoff,
Domhoff, la capacidad para soñar y la complejidad de los contenidos de los sueños se desarrolla durante la infancia, de manera paralela a cómo se desarrollan otras actividades visoespaciales, lingüísticas y mnemónicas, y no valora en los sueños ningún propósito o función. Nir y Tononi proponen en el 2010, más reciente, proponen que los sueños son una forma poderosa de imaginación, similar a la imaginación de la vigilia, y se pone en funcionamiento a partir de los deseos, pensamientos abstractos y recuerdos que se procesan en las regiones superiores del prosencéfalo, para después descender a regiones inferiores del cerebro relacionadas con la percepción, de arriba hacia abajo, cuya actividad se presenta en la mente en forma de alucinaciones. Esta dirección arriba-abajo del flujo de procesamiento cerebral durante los sueños es contraria a la teoría de activación síntesis Hobson, porque primero va la activación visual por activación neuronas del desencéfalo y las ondas PGO, y después la síntesis e interpretación de esa actividad visual en la corteza. Estaría más de acuerdo al mecanismo de regresión de Freud y contraria a la teoría de activación de la síntesis de Hobson. Trastornos del sueño, clasificados y detallados en manuales como vamos a ver, DSM-5, que yo no lo tengo por aquí. No. Vale, los trastornos del sueño clasificados en los manuales como DSM-5, CIE-10 y ICSD. Trataremos solo los más prevalentes. El insomnio, apneas del sueño, narcolepsia, alteraciones del ritmo circadiano y parasomnias. ¿Qué es el insomnio? Pues es la dificultad para conciliar o mantener el sueño, o por despertar demasiado pronto por la mañana antes de haber dormido lo suficiente, a pesar de que las condiciones para poder dormir con normalidad hayan sido las adecuadas. Consecuencia, pues hay un sueño diurno y genera alteraciones cognitivas y comportamentales. La incidencia aumenta con la edad. El insomnio secundario es generado como la manifestación secundaria de alguna enfermedad o por el uso de drogas o fármacos. El insomnio primario es el agudo, el más frecuente, que es con acontecimientos estresantes y significativos, con sucesos emocionales positivos o negativos. Y el psicofisiológico, que está causado por la ansiedad que se genera al no poder dormir. Tratamiento farmacológico con benzodiazepinas, el hipnótico, ansiolítico y miorrelajantes. Está también la melatonina, bloqueadores de los receptores de orexinas, que son las DORAs, y técnicas de relajación, control de estímulos, higiene del sueño, etc. Entonces tenemos en los insomnios, ¿vale? El insomnio primario, el agudo, el más frecuente, por acontecimientos estresantes o significativos. Insomnio secundario, por una enfermedad, por el uso de drogas, por fármacos. Y el psicofisiológico. Bueno, el primario está el agudo y el psicofisiológico. Ahí va, se distingue entre el agudo y el psicofisiológico. El psicofisiológico es: no puedo dormir, me agobio y duermo menos todavía. Y el agudo es el porque te ha ocurrido algo. ¿Vale? Esos son los primarios. El secundario, enfermedad, drogas y fármacos. Vale, apneas del sueño. Fallos en la ventilación pulmonar durante el sueño. Hipoxemia y fragmentación del sueño por microdespertares que acompañan a los episodios de apnea. Apneas centrales. El sueño deja de respirar, el sujeto deja de respirar en momentos intermitentes sin hacer esfuerzos por recuperar la respiración. La fase no REM, en la fase no REM y se producen en la fase no REM y están causadas por alguna disfunción del sistema nervioso central. Y luego está también la apnea obstructiva, que el aire no llega por obstrucción de las fosas nasales o la laringe,
frecuentes en la fase 1, 2 y REM, acompañadas por ronquidos. El sujeto se esfuerza por recuperar la respiración. Esto lo crea también la obesidad. 1, 2 y REM. Apneas centrales. El sujeto deja de respirar en momentos intermitentes sin hacer esfuerzos por recuperar la respiración. Esto ocurre en la fase no REM y están causadas por alguna disfunción del sistema nervioso central. Estas también, lo mismo que lo de antes. Bueno. Narcolepsia con cataplexia. Se considera hipersomnia, caracterizado por excesiva somnolencia diurna con siestas frecuentes y a veces inoportunas durante el día, disrupciones del sueño nocturno producidas por muchas transiciones entre la fase REM y la vigilia, y la entrada directamente en la fase REM al inicio del sueño. Y cataplexia, que es la pérdida brusca del tono muscular, excepto en músculos respiratorios provocadas por las emociones fuertes como la risa o la ira. Cae al suelo aunque esté consciente. Tiene una duración de unos segundos, ¿vale? Y otros síntomas que pueden aparecer son la parálisis del sueño, imposibilidad de moverse o hablar al despertar, alucinaciones hipnagógicas o hipnopómpicas. Sensaciones visuales, auditivas o táctiles muy vividas sin relación con el mundo exterior y suceden al inicio del sueño y o al despertar. Sí, en ambas situaciones, quien las padecen se dan cuenta de que está despierto y es desagradable. Estos síntomas y la falta de tono muscular de la cataplexia son fenómenos asociados al sueño REM en la vigilia. En humanos es debido a una pérdida de alrededor el 90% de las neuronas orexinérgicas del hipotálamo lateral y regiones adyacentes. Hay un tratamiento con orexinas. Cataplexia. La pérdida brusca, hemos dicho que es la pérdida brusca del tono muscular provocada por las emociones fuertes como la ira o la risa. Hay que tener cuidado de reírse tantísimo. Los trastornos del sueño por alteraciones del ritmo circadiano. Hay un desajuste persistente y recurrente entre el patrón circadiano del sueño-vigilia del sueño y el patrón dictado por la norma de la sociedad en la que se vive o tiene que desarrollar sus actividades. El síndrome de la fase de sueño retrasada es una imposibilidad de dormir hasta una hora de noche muy avanzada, que es más frecuente en los jóvenes. Y bueno, esto es melatonina al final del tratamiento sería tomar melatonina al final de la tarde. Turnos laborales. Desincronización entre el ritmo. Claro, los turnos laborales dan desincronización entre el ritmo circadiano y el horario laboral. Hay que planificar cambios de turno con pocas horas de diferencia. Es más fácil sincronizar el reloj circadiano cuando hay que retrasarlo. Con pocas horas de diferencia. Vale, ¿qué es el jet lag? Es la desincronización entre el ritmo circadiano y el horario del lugar del destino. Jet lag. Más difícil controlar en viajes hacia el este y se trata con la melatonina, que remite espontáneamente. El síndrome de la fase del sueño adelantada, sin embargo, hemos visto la retrasada, ahora es la adelantada, es la dificultad para mantener la vigilia a partir de cierta hora temprana de la tarde. Es más frecuente en personas mayores. El tratamiento pues es evitar la iluminación, o sea, dar iluminación. Ese sería el tratamiento con la melatonina al final de la tarde, el sueño retrasado y sin embargo el otro, el adelantado, pues es aumentar la iluminación. Parasomnias en la fase no REM y REM. Parasomnias, pues son experiencias y comportamientos no deseados que ocurren durante el sueño. La fase no REM
especialmente durante la fase 3, el sonambulismo y terrores nocturnos, frecuentes en la infancia y tienden a desaparecer con la edad. El sonambulismo, pues, es caminar o llevar a cabo otros comportamientos, y los terrores nocturnos son episodios de llanto incontrolables. La persona está profundamente dormida y resulta difícil despertarla o consolarla. Y cuando esto sucede se muestra desorientada y no recuerda nada de lo ocurrido ni de haber estado soñando. La fase REM será el trastorno conductual del sueño REM y pesadillas en el tercio final de la noche. El trastorno conductual del sueño REM es la ausencia de la atonía muscular durante la fase del sueño REM y la aparición de conductas que reflejan qué es lo que el sujeto está soñando. Prevalencia del 0,5% y afecta principalmente a varones mayores de 50 años. Las pesadillas, sin embargo, pues son sueños que se van haciendo cada vez más intensos y angustiosos y hacen despertar a la persona, que es capaz de recordarlas de forma vivida. Las padecen sobre todo el 10 y el 50% de los niños. Son más frecuentes en mujeres. Y nos vemos finalmente en el tema 3.